Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿cómo están otra vez? Gracias por acompañarnos en estas gratas conversaciones. Hoy día tenemos algo bastante particular de lo que vamos a conversar, algo nuevo también y muy novedoso también en términos de artes escénicas. Vamos a volver a la danza, con la danza independiente. La semana pasada estuvimos con el municipal, Sí, estuvimos con una clásico. coreografía clásica que recordaba a una pionera ahí de los años 20 y ahora vamos a la danza independiente chilena que resiste, resiste, resiste. Y en esta resistencia tenemos una compañía que lleva muchos años resistiendo, una compañía de danza contemporánea independiente, la compañía Danza Jam, dirigida por Jennifer Alegría, que está Ajá. con nosotros. Bienvenida, Jennifer. ¿Cómo estás? Hola, muchas Bien, gracias. Bien, bien. Gracias por la gracias. invitación. Esta vez vamos a hablar de una obra de danza que se llama Transfusión Ajá. y que tiene como particularidad que sus intérpretes pertenecen todos, todas, todes al mundo transgénero o no binario. Y a nosotros nos parece muy importante no solamente desde el punto de vista de la danza, sino que también porque toma una realidad social. La transición de géneros es algo que hoy día eh, es, es cada vez más común y que tenemos que llegar a normalizar. O sea, no es raro que alguien esté pasando de mujer a hombre o de hombre a mujer. Y eso es importante. Para mí y para nosotros es importante. Es importante que Jennifer y su compañía lo hayan acogido Ajá. esta temática, esta problemática que nos cruza como sociedad, que es absolutamente contemporánea y que nos implica una apertura de cabeza, una apertura de paradigma, una apertura. Ujú. Y ¿Cierto? que se une, por lo demás, magistralmente en las artes escénicas de la danza, Exactamente, en la danza. puesta en escena, digamos, en Matucana 100 por estas fechas. Así que, bienvenidas, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta. Hola, Ay, no dijimos, está con nosotros Flor Violet, que es una de las Exacto. intérpretes, y eso es Ujú. muy importante. Sí, Flor ahí está con nosotros. ¿Cómo estás, Flor? hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Muy bien, Absolutamente. Sí, que no tengo retorno. Ya. muchas bien, muy bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Es súper necesario darle visibilidad a este tipo de obras, a este tipo de trabajo, ya que, como mismo tú dijiste, la danza independiente comúnmente tiende a este lugar de precarización y por lo mismo es necesario apoyar, celebrar y sobre todo empujar iniciativas como esta. Así que muchas gracias por querer tenernos aquí de invitadas en este programa. Gracias, Verdaderamente un honor. gracias. Partamos por el principio. Claro. Jennifer, este es un trabajo que tiene un largo tiempo de maduración. Cuéntanos de qué idea tuya, de qué reflexión surge. Sí, ha sido un proceso largo, largo en su concepción, porque esto partió hace 10 años atrás, 9 años atrás, donde como grupo creativo queríamos hablar de esta temática porque teníamos personas cercanas que estaban transitando. Y realmente hace 10 años atrás era otro Chile, como las personas no estaban familiarizadas con esto, las personas no podían salir a la calle de la forma, con la expresión de género que querían, era y si lo pensamos tampoco 10 años es tanto, como que yo siento que igual hemos avanzado, o no sé si avanzado, pero o sea, se ha logrado que por lo menos ahora las personas tengan leyes en caso de que pase cualquier cosa. Bueno, y partió esta temática, empezamos a investigar, fue mucho tiempo de investigación, o sea, el estreno fue hace 9 o 10 años atrás, pero nosotros tuvimos un proceso de investigación como de 3 años. Conversando con personas trans, viendo mucha película, leyendo mucho libro, yendo a fundaciones, trabajando también en el lenguaje, que en ese primer elenco éramos personas cis, porque yo invité a 2 personas trans a participar, que no voy a decir sus nombres porque son medio famosas ahora. Eh, este tiempo no eran famosas. Y, y claro, como era una obra independiente que en ese momento no tenía un financiamiento concreto, no se pudo. Entonces nosotros como compañía lo hicimos igual, juntamos plata, qué sé yo, y estrenamos en el Teatro Camino, me acuerdo, en ese tiempo.
Y fue súper emocionante porque estábamos instalando una temática muy, como en ese tiempo la danza era distinta también. Se hablaban de otras cosas, el lenguaje era distinto. Yo siempre he tenido a mí me gusta mucho el lenguaje como muy virtuoso y dinámico en la danza, porque me gusta mucho la danza espectáculo y soy bailarina de danza espectáculo junto con como que estudié las dos cosas, entonces trato de hacer una mezcla. Entonces en ese tiempo también la danza contemporánea tenía otros fines, era distinto. Entonces, Teatro Camino fue el único el teatro que nos abrió las puertas para hacer esta obra, con esta temática, con este lenguaje. Otros espacios nos dijeron que no. Entonces fue todo un desafío, fue todo un desafío y de ahí como la obra era tan particular, porque igual era particular en su temática y en su estética y todo, nos llamaron de festivales y qué sé yo, como que tuvimos ahí unas cositas fuera de Santiago y en regiones fue bien impresionante como la gente no sabía de lo que estábamos hablando, como que no entendían de qué se trataba, habían personas que se paraban y se iban, como no entendían. Y yo creo que es parte de la experiencia, es parte de, porque yo creo que de ahí también nacieron otras obras, que es La Calle Libre, Virreal, y toda esta temática que hemos tenido como compañía desde esta experiencia de nuestra primera transfusión, que fue como esta Ujú. temática, la gente tiene que conocerla, como eso me pasó, como, y de ahí empecé a desarrollar todo este lenguaje y temática a través de mis distintas obras. Entonces, también nuestra primera transfusión fue como una bomba para mi cabeza y para mi equipo para seguir insistiendo en estas temáticas y en este lenguaje, que yo también quiero como insistir en eso, porque el lenguaje que nosotros utilizamos es un lenguaje particular en la danza contemporánea. Entonces ahora con las chiques, con el nuevo elenco, creo que se puede aún más ver todo esto, porque unas son personas que están viviendo la obra, no la están interpretando solamente, la están viviendo. Y fueron mucho más receptives a recibir este lenguaje y esta idea que yo tenía en mi cabeza de una forma muy natural, como fue muy natural el proceso. Entonces, claro, es un remontaje, es una idea que viene armándose hace mucho tiempo, pero Transfusión hoy, 2023, es una obra completamente nueva, vanguardista, renovada y muy consecuente con ella misma. Mm. ¿Cómo te sumaste, Flor Violeta, a Transfusión? Disculpa que no te escuché muy bien. ¿Cómo te sumaste a Transfusión? Me sumé, es una historia bastante chistosa porque Compañía Danza Jam abrió una convocatoria, sobre todo porque se ganaron este fondo, que inmediatamente ya tener un fondo nos saca un poquito de esto que es precarizante, sigue siéndolo, o sea, también seguimos trabajando solo desde el amor, con muchas ganas, con mucha garra, porque creemos de que este proyecto es importante, sin embargo, es necesario invertir más en las artes, en este tipo de artes que llevan mensajes contundentes sociales, eh, importantísimos ahora en hoy en día. Y dentro de este fondo que era de remontaje, justo lo que decía la Jenny, o sea, esta idea era remontar una obra que ya había sucedido, eh, se abrió una convocatoria, se abrió una audición. Entonces yo fui a una audición. Y a partir de esa audición se abrió solamente para intérpretes trans no binarias, se armó una selección y de esa selección salieron estas 6 performers que somos esta nueva compañía Danza Jam de cuerpos trans no binarios. Dentro de eso, me sumo también, yo cuento desde mi historia personal, yo dejé de bailar un rato debido a mi transición, porque necesitaba tiempo para procesar todos estos cambios físicos, sociales, emocionales, o sea, justamente esto fue muy bonito de llegar a Compañía Danza Jam, entender de que era un espacio que se viene reflexionando y se viene cuestionando hace tiempo qué es esta realidad, qué significa ser trans. De hecho, me gustaría hacer un percance, como ya utilizamos más la palabra trans
en vez de transexual o transgénero, por ejemplo. Trans abre a todo ese espectro porque al final se entiende comúnmente que una persona trans es una persona que nació en el cuerpo equivocado. Yo al tiro voy a derribar ese mito, no nacimos en cuerpo equivocado, somos personas perfectas, pero que se nos asigna un género al nacer, distinto a sexo. Yo no me voy a meter con la idea de sexo, sí, la genitalidad existe, sí, la materia existe, yo no voy a negar eso. Sin embargo, las ideas de género, de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, las entraría a cuestionar y me gustaría hacer esta pregunta: ¿qué tan hombre eres o qué tan mujer eres en un día a día? Para mí esto es muy personal. Todos somos trans, todos transitamos, o sea, tú no naces de una manera y mueres de una manera. Solamente que algunas personas transitamos nuestro género que se nos asignó al género con que me siento, que siempre me sentí. Entonces, sobre todo esta relectura, esta repensarse en tu propia historia, que siempre fui mujer y siempre he sido mujer, es harto. Y la sociedad no es muy amigable en ese sentido, porque justamente acceder a salud, acceder a su trabajo, acceder a educación, acceder a cosas en este proceso puede ser muy complejo. Entonces yo agradezco sobre todo el espacio de abrir una convocatoria para intérpretes trans, que lo que decía la Jenny, nosotras no representamos nada, que comúnmente en el teatro se representa. Nosotras nos presentamos, nos ofrecemos, y ahí yo le aplaudo muchísimo a Jenny y al equipo de trabajo, sobre todo en la amabilidad y en la confianza de hacer una colaboración. Por eso mismo es una obra completamente distinta. Al componer con materiales distintos, con otros cuerpos distintos, aparecen otras preguntas. Y justo lo que decía Jenny, o sea, las preguntas que se hacían en el 2014-2013 son diferentes a las que suceden en el 2023. Por procesos históricos importantes como por ejemplo el 2018-2019 recién aparece la ley de identidad de género. Mm. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo las personas trans antes accedían a salud, a trabajo, si su célula de identidad no decía su género ni su nombre? ¿Se entiende? Entonces, también es una deuda histórica de la sociedad con las personas trans, entender de que no es un problema solamente de nosotros, una comunidad, sino que nos atraviesa como sociedad, entender que estas normas de géneros son inventos y que todos los días elegimos, y esto yo también quiero detenerme, elegimos cómo queremos performear. Entonces, dentro de esa libertad, yo, por ejemplo, me encuentro una mujer muy masculina, Ujú. o tú te puedes encontrar un hombre muy femenino, y todo bien, pero al final es como cuestionarse, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la identidad a otra persona? Y yo siento que esa es nuestra mayor bandera de lucha, entender de que al final, y lo que viene trabajando Jenny compañía de Sayan, es el género, las normas de género, estas dinámicas que nos mantienen prisioneros a ciertas formas de hacer, ciertas formas de ser. Las personas trans y no binarias venimos a decirles: oye, todo eso que te dijeron es mentira, puedes ser libre, puedes hacer lo que quieres. Y por lo mismo recibimos violencias sistemáticas todos los días. O sea, ya salir a la calle es constantemente estar preguntándose, es una acción cotidiana, pero me puede dar bastante miedo ir al baño público, me puede dar bastante miedo ir a postular un trabajo, ir a un consultorio a preguntar por hormonas. Entonces, justamente la obra trata de hablar desde una primera persona, o sea, desde nosotros mismos, y por eso también agradezco a la Jenny, entender de que existen performers trans no binarias que tienen historias que contar, que no tienen que representar hacer como sí, sino que solamente ser, y ese es el gran mensaje que traemos con Transfusión: el solo ser es suficiente. Y que esto traspasa también a las personas trans no binarias, pero también a las personas cis. ¿A qué me refiero con personas cisgénero? Que también es bueno ponerlo ahí como vocabulario. Cis es una persona que está contenta, que se conforma con el género que se le asignó. Comúnmente la gente dice, ay, pero cis es como como que me están así como intimidando, me están diciendo algo feo. No, tanto como existe una persona trans, existen las personas cis. Cis que se mantienen en el mismo lado donde se les asignó su género, y trans que atraviesa y trasciende ese género asignado. Sí, Ujú. así que para terminar, muy agradecida esta oportunidad porque es histórica.
entender de que ahí aparezcan 6 cuerpos trans no binarios en escena, es historia que estamos haciendo ahora en presente en Santiago de Chile. Claramente es mucha, mucha, mucha la información que nos entrega Flor con respecto a todo esto. Y me gustaría solamente sintetizarlo en cómo se representa o cómo te haces cargo de todo esto que es finalmente es una Reflexión. macro reflexión, Sí. cómo se concreta y se concretiza sobre el escenario con una obra, con un lenguaje además nuevo. Jenny, que nos cuente un poco sobre aquello. Sí, mira, como decía la Flor, yo creo que ya hay varios momentos. El primer momento, yo creo que solo el hecho de tener 6 cuerpos sí, trans en escena ya es un acto político y artístico a la vez. O sea, ellas podrían estar solo paradas en el escenario bailando cualquier cosa y ya es un acto político y artístico, porque y aparte que son 6 artistas, son personas que no son 6 personas que fueron escogidas al azar, son 6 artistas que tienen algo que decir, que tienen una sensibilidad, que tienen algunas de ellas estudios escénicos, otras son autodidactas, pero todas tienen una sensibilidad artística. Entonces eso también es eso es lo principal, yo siento, del trabajo. Y ya luego viene todo el trabajo que hicimos con el equipo creativo, que si hay un diseño integral que dice mucho, o sea, hace poco leímos una crítica, no me acuerdo en este momento quién la hizo, perdón, pero fue que todos los simbolismos y todas las cosas que nosotros trabajamos durante meses para que se entendiera esto que nosotros queríamos decir, la gente lo lee desde el vestuario, desde el trabajo de luces, desde el diseño escénico, desde la música. Entonces, hay un trabajo ahí bien compenetrado de distintos tipos de arte que estamos poniendo en escena. Sí, es danza, pero estamos trabajando con una dramaturga porque hay textos, porque hay es artes vivas. Por eso decimos como danza performance, porque si bien el cuerpo está súper presente, hay una mezcla ahí de lenguajes escénicos que cada uno brilla por sí solo y junto hace que la obra hable. Es un poco eso. Así que yo creo que va por ahí, como entre el diseño, que es de Eduardo del Mono Cerón, que es un maravilloso en su arte, la dramaturgia de Marcia Césped, está la música del Simón Flores, que es Zebra, su nombre artístico. Bueno, y con la asistencia de Daniela Soto, que también ella estuvo muy presente ahí conmigo, trabajamos juntas desde siempre en compañía de Danza Jam. Y el lenguaje corporal es un lenguaje que nosotros venimos trabajando desde la calle libre, desde Transfusión, que es esta mezcla que es herramientas de la danza contemporánea, herramientas de la danza espectáculo. A mí particularmente me gusta mucho el voguing, que es un estilo que lo conocí hace 15 años atrás y vengo trabajando también desde ese lugar. Entonces, ahí también hay una mezcla corporal y cinética que es bien interesante. Y con estas nuevas cuerpas que están en escena, porque mi compañía, yo los amo a todas, al Pancho, al César, a la Daniela, a todas las que bailan conmigo. Pero estas niñas son cuerpos jóvenes y vivaces. Entonces tienen otra energía, es otra, como que renació también eso. Entonces van a ver una obra muy dinámica, con mucho power. Creo que también es una característica fundamental del trabajo. Jennifer, ¿y cómo fue el proceso? ¿Las intérpretes pudieron participar en la dramaturgia, por ejemplo, o en cómo se organizan las escenas? Cuéntanos un poco cómo fue el trabajo, el proceso. Sí, mira, nosotros ya teníamos una especie de guión antes de conocer a las intérpretes. Ya. Teníamos una especie de guión y empezamos a trabajar también como desde nuestras ideas creativas, para como sabíamos que el proceso creativo no iba a ser tan largo, íbamos a tener 3 meses, entonces queríamos llegar ya con ideas concretas para trabajar con los intérpretes. Entonces tuvimos ahí una especie de guión más o menos armado, qué es lo que queríamos decir, como ya estaba la obra previa y ya había una investigación previa, también
sabíamos más o menos teníamos una idea, porque igual fue cambiando después. Entonces, bueno, ahí estaba mucho Alexa, que es una intérprete del trabajo, y como también asesorándonos con distintas temáticas, porque la obra pasó. ¿Cómo íbamos a dar este mensaje? Iba a ser de denuncia, iba a ser más sensible, iba a ser como, ¿qué es lo que íbamos a decir? Entonces, bueno, armamos este guión y después también al presentar este guión a través de distintos ejercicios corporales, de voz, de relación entre los intérpretes, porque también eran intérpretes que nunca habían, de escritura, mucha escritura también, ¿verdad? Nunca habían bailado entre ellas, como no se conocían tampoco, entonces generar complicidad entre ellas también era muy importante para mí, para el proceso. Entonces ahí este guión fuimos armándolo de acuerdo en los ensayos con distintos ejercicios y dispositivos corporales, de escritura, como te decía, distintos, y ahí ellas fueron entregando mucho material también. Eh, Desde sus vivencias, desde la vivencia de otras, desde sus corporalidades, desde, no sé, como que también hubo una retroalimentación y pasaba que teníamos los ensayos con las chiques, grabábamos todo, escribíamos mucho y después el equipo creativo en otras reuniones se juntaba, bajaba este material, ya, y empezábamos a ver de qué forma podíamos presentar esta historia y estos cuerpos sin caer en lugares comunes. Para nosotros eso era muy importante, que no fuera caricaturesco, como que una temática así tiende a, no sé si tiende la temática, pero el público tiende a como a querer ciertos lugares o ver ciertas cosas. Y que también el público se sintiera, para mí es muy importante el público en mis obras, entonces que el público pudiera conectar, pudiera entender, pudiera empatizar, entonces siempre eso fue una piedra, o sea, no una piedra, sino como un lugar que yo siempre llegábamos a lo mismo, ya, ¿y qué pasa con el público? ¿Y qué pasa con el público? Como que también desde los intérpretes, como hay que ser responsable con el público y con el equipo creativo. Entonces, claro, el proceso creativo, si bien había algo que ya estaba formadito antes de iniciar el trabajo con las chiques, después se empezó ya así como una masita que estaba así, y empezamos a hacerle así, a empezar a moldearla con sus historias, con sus cuerpos, con sus pensamientos también, porque como te digo, todos son artistas, entonces también tiene un pensamiento crítico y importante, entonces eso nos ayuda mucho. Ujú. Flor, en tu caso, ¿cómo te haces cargo, o en realidad no, cuál es tu personaje dentro de todo este grupo y qué es lo que tú presentas? También aprovechar como de saber quiénes son las otras intérpretes, pero principalmente como en tu caso, ¿quién eres tú sobre el escenario? Voy a tomar un poquito con lo que hablaba Jennifer con el proceso creativo, que encuentro que eso también es súper importante recalcar y subrayar. Como me pasa mucho que con el arte se llega a esta idea como queremos un producto artístico. Entonces, sobre todo las postulaciones, los concursos, es como te presentamos la obra que queremos hacer. Y lo que agradezco mucho de la Jenny y del equipo creativo que se permió a literalmente desarmar todo lo que había antes un poco y rearmarlo con nosotros como intérprete. Entonces, en ese sentido, siento mucho y me siento muy agradecida de no solamente ser intérprete creadora, sino que literalmente poder decir mi opinión, lo que decía eso, mi opinión artística, sobre todo, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nuestras vidas, de nuestra experiencia, entonces ahí respeto mucho este lugar de ser aliade. O sea, mucho que las personas trans necesitamos aliades. No necesitamos que digan nuestros problemas por ustedes, ¿entiendes? Sino que generar personas que generen espacio para que hablemos desde nuestras propias voces. Y siento que eso fue transfusión, porque llegó con este material de ya tenemos esta escena, pero siempre era la pregunta, ya, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, podríamos hacer 8 obras de la temática trans, podríamos hablar de la infancia trans, de la salud trans, podríamos hablar de la transición corporal, solo la transición social, o sea, como hay muchas aristas y a medida del proceso creativo dentro de las conversaciones, y también yo me quedo muy contenta que siento que todas esas conversaciones se ven en la obra.
porque aparecen dentro de los relatos de nuestras historias personales, o sea, dentro del ejercicio le escribimos cartas a nuestras niñas internas, por ejemplo, a partes de nuestro cuerpo, o sea, fueron lugares de mucha, mucha intimidad, y sobre todo para un elenco que no se conocía, de 6 personas, como, oye, vamos aquí a ofrecer un poquito de nuestra historia, fue un proceso súper potente, yo me quedo desde ese lugar súper emocional y profundo que fue. Y dentro de eso, con mucho cuidado, ¿qué cosas seleccionamos para mostrar? ¿Qué cosas creemos que es necesario que esto se vea, que el cuerpo habla mucho más que la palabra? Y hay imágenes en la obra que no necesitan explicarte esto, qué significa ser trans, qué significa ser esto, pero podemos tratar de derribar esa pared que creemos que existe en una pared de empatía. Somos seres humanos al final y al cabo, y todos nos hemos sentido alguna vez excluidos, discriminados, soles, no comprendidos, y esa temática justamente fue lo que quisimos abordar en el sentido, no es algo solo mío que me pasa a mí, nos pasa a todos, de maneras distintas, obviamente, con diferentes experiencias, pero sobre todo, con respecto a tu pregunta, esto como del rol, me pasó que era un poco como de las viejas del elenco. Yo voy a cumplir 30 Con años este año. experiencia, amiga, con Con experiencia. experiencia, sí. Entonces, yo voy a cumplir 30 años y la mayoría del elenco somos personas de veintitantas, con los primeros, sobre todo tuvimos esta pandemia, que obviamente fue un corte en las artes escénicas en general, entonces ha sido como un volver a la danza para varios este montaje, y siento que mi labor fue como un poco un colchón, como aportar desde ese lugar, como, ya tengo experiencia, sé más o menos lo que puede significar un proceso creativo en el sentido de que puede ser muy intenso emocionalmente, también puede ser medio frustrante, pueden haber conflictos, y sentí que fui como ese bálsamo que estaba así como, vamos con todo, chicos, estamos todos trabajando para un mismo puerto, y en ese sentido también me sentí, de hecho, ahí en los escritos sale de que también colaboré un poco con los escritos, sobre todo con Marcia y Jenny, conversamos harto esta idea de que es como, no querían hablar por nosotros. ¿Cachai? Como que, ya soy la dramaturga, le voy a escribir los guiones y ustedes lo dicen. No, justamente era cómo podemos negociar esto para que salga desde ustedes estas palabras, y a partir de un consenso, y que estuvimos harto rato así como en consensos con todo el grupo, que todos estuviéramos felices con lo que se dijera, pudimos ahí lograr unas ciertas, por ejemplo, en términos de lenguaje, sobre todo el lenguaje hablado, que inmediatamente aparece un significado, aparece una palabra, aparece un acuerdo que entendemos por algo. En cambio, la danza más abstracta, los cuerpos, imágenes, podemos ahí, eh, podemos cabullirnos un poquito más con los significados, pero sobre todo con el lenguaje, yo creo que fue un lugar así súper importante, conversar para después ponerlo en papel, y de ese papel seleccionar ideas que encontramos clave e importantes para este proceso. Ujú. Oye, Flor, también te quería aprovechar de preguntar como que, ¿qué pasa con esto? Porque finalmente aparece como un espacio súper cómodo, muy agradable para ustedes y muy acogedor. Pero ¿qué pasa cuando entra el público? ¿Qué pasa cuando llega este como elemento externo que finalmente viene un poco a desencajar esta comodidad, digamos? Porque ¿cómo le presentas este tema, además, a gente que nunca a lo mejor sabe de ustedes? Oye, muchas gracias, buenísima pregunta, sobre todo porque esta obra interactuamos con el público. Entonces, por ejemplo, hay partes que la podíamos ensayar, pero también era como la conciencia de saber, no sabemos qué va a pasar, porque con el público puede reaccionar, ¿se entiende? Entonces, sobre todo, que Nunca entrar sabe. al público, yo siento que estrenamos el jueves pasado, la obra cuajó. Hubo algo que no había pasado nunca en ensayos, pero solamente con el público se completa. Y por eso hemos tenido funciones jueves, viernes, sábado, domingo, y cada función ha sido distinta, pero también como intérprete nos pone una misión de que es como no soltar todo este trabajo que hemos hecho ahora que hay un público mirando, sino que justamente estar súper convencida de lo que estamos haciendo porque está ese público mirando. Entonces, justamente, y que tampoco en un público pasivo, yo siento, sobre todo, estamos en un cuadrilátero, entonces no tiene frente, sino que es como, yo siento que es como que somos unos experimentos. Es como que, hola, bienvenidos a nuestro laboratorio, aquí están Claro. todos los materiales del experimento, ustedes sean testigos de estos experimentos. Entonces creamos como una micro sociedad en este ring. Justamente esa es la metáfora, como la lucha que tenemos todos los días las personas trans. ¿Qué pasa cuando ponemos este ring y observamos cuál es esta lucha?
Buenísimo. A propósito de tu pregunta y de la respuesta de Flor María, por Violeta, perdón, yo quisiera... Me encantó Flor ojalá- María igual. ¡Ah, María! Dice que le gustó Flor Ay, María. que ojalá la vea mucha gente que no tenga sensibilidad con el tema. Yo sé que es difícil, pero ojalá la vea gente que no tenga una amiga, un amigo trans, que no tenga un vecino, una vecina trans, porque la idea es, yo siento que el resto, la sociedad que no está sensible, no está abierta, no está empática, se permee. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos dejar de decir que son obras trans, sino que finalmente son obras que todo el mundo puede venir a ver y que son Exacto, abiertas para todo el mundo. exacto. Eso es. Sí, a mí me pasa cuando, porque yo entiendo las preguntas y las personas que van y todo, porque preguntan mucho porque es el primer elenco trans en la danza y lo encuentro maravilloso igual, porque sí, pero yo insisto en que es una obra que está dinámica, que el público lo va a pasar bien, independiente si tiene conexión con la temática o no. Es una obra que te va a hacer, que tú, por ejemplo, han ido amigas, voy a poner un ejemplo muy coloquial, pero han ido amigas de mi mamá. Mi mamá ya sabe mi trabajo, qué sé yo, y han ido amigas de mi mamá, que ya transfusión, vamos, la hija de la Marisol, y vamos, ¿cachai? Y ellas me dicen, yo me emociono, pero no sé por qué. Me decían, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy tan emocionada? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y ahí uno explica que sí, por eso, porque ellas no vieron 6 intérpretes dándolo todo en escena, pasando desde los momentos más íntimos y muy sensibles hasta bailar y querer meterte dentro del ring a bailar con ellas. O sea, pasáis como por todas estas emociones en la obra, que es la vida en general, como es todes, eh, tenemos estas transiciones también. Entonces, por eso, invitar a todas las personas que vayan, que conozcan, que independiente si se sienten identificadas o no, obviamente que si van personas que tienen en su vida personas trans o les va a llegar de otra forma, porque realmente es súper emocionante ver a estos cuerpos en escena. Eso es súper, como decía la Flor, es un hecho histórico. O sea, yo voy a ver mucha danza, voy a ver hartas cosas. Debería ser jurado Santiago a mil. Ah, Porque voy a ver mucho y sí. creo que con Las Yeguas Sueltas, que fue Ujú. una obra de teatro que también estuvo en Matucana hace poco, ahí también hubo un hito. Pero en la danza no había pasado, entonces, o que nosotros sepamos. También es como hay mucha danza, hay regiones, hay cabros que están saliendo de la U haciendo cosas, como que también, pero que nosotros sepamos en un espacio tan importante como Matucana o GAM, qué sé yo, no había pasado. Entonces también está la importancia de eso, pero es una obra que aparte de reflexionar, uno va a disfrutar mucho. A mí me gusta hacer mucho obras que la gente disfrute y se lleve un producto estético, kinético y que sepa y que lo pase bien. Y yo creo que Transfusión cumple con todos esos requisitos. Y Flor, justamente ¿quieres que la cerrar eso? pase Sí. bien, a ver, perdón, que para sumarle eso, y que la pase bien no significa que no haya reflexión, que no haya cuestionamiento, que no haya emoción. Entonces, yo creo que justo me agarro con esa palabra la Jenny, como siento sobre todo que Transfusión es este viaje, o sea, de pasar por todas las emocionalidades un poco de lo que significa esto de transitar. Y justamente te agradece mucho la gente que quiere ir a aprender, como que también encuentro que es una obra muy educativa en ese sentido, que es necesario hacer obras educativas. No como que yo te voy a enseñar esto que tú no sabes, sino que es como, mira, te presento este mundo que está pasando y que ha pasado desde el principio de los tiempos. También como recordar esto como, no somos nuevas las personas trans. Hemos existido desde tiempos inmemorables, solo que la historia se ha
detenido a borrarnos. Entonces, justamente que aparezca yeguas sueltas, que aparezca transfusión en estos espacios son hitos históricos, porque nos permite justamente decir, hemos estado aquí toda la vida y seguimos resistiendo. Así que eso. Tenemos que pedir Oye, que sí, inviten, por sí, favor, invítenos inviten a a la nuestros experiencia espectadores y espectadores a ver y sus la coordenadas. transmisión, sí. Sus coordenadas. Estamos en Matucana 100, jueves, viernes, sábado y domingo esta semana a las 8, pero el día sábado a las 6 tenemos 2x1. Así que aproveche el ¿Qué 2x1. sábado, Jennifer? ¿Qué sábado? El sábado 5 de agosto, creo que, ay, no sé, no Sí, me- sábado 5 de agosto. sábado 5 de agosto tenemos a las 6 de la tarde y a las 8, y la función de las 6 es 2x1. Perfecto. Así que ahí también, si es que anda cortito de Luca, puede ir el sábado. El domingo es a las 7. Y ¿qué más, amiga? ¿Se me olvida algo? Últimas 5 funciones. Hoy día estamos agotadas, que hoy día es jueves. Entonces, como hay Jueves estamos atención, agotadas. reserve su entrada antes. Viernes a las 8. Sábado va a haber doblete, que va a ser a las 6 y a las 8. Y el domingo a las 7. Entonces, esas son las últimas oportunidades de poder ver transfusión en esta primera temporada. Esperemos que vengan muchas más, porque encontramos que es necesario que este trabajo se muestre a lo largo de todo Chile, a lo largo de todo el mundo. Pero justamente es un recorte del tiempo, y eso es lo que encuentro que es como casi un honor ser parte de este equipo y de este trabajo. Es recortar el tiempo de un 2023 donde aparece este hecho histórico y es historia encarnada, donde la historia somos nosotras mismas. Entonces, en ese sentido, un privilegio, un honor ser parte de este equipo. Gracias. Gracias, chicas. Yo me quiero quedar solo con una palabra. La danza es sentir, así que por lo tanto es eso lo que tenemos que dejarnos plasmar y llenar con este tipo de espectáculos. Así que vayan por favor a Matucana 100 No queda hasta... nada, no No queda queda nada, nada. además, son solo 4 o 5 funciones. Sí. Así que, chiquillas, muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Flor Violeta. Por supuesto, la danza independiente siempre presente y acogiendo todo tipo de temáticas. El Absolutamente. cuerpo no miente, como dicen las chicas, y todos y todas y todas tenemos que exponernos a esta experiencia, ¿cierto? Tal cual. Recuerden que esta Gracias. entrevista se puede ver en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la página web santi.cl. Así es. Chiquillas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Placer, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Nos vemos.